Buenas tardes a todas y a todos que están presentes en esta actividad que se ha planificado desde ya hace un buen tiempo entre las diferentes instituciones que están promoviendo el conocimiento que debemos tener tanto de los derechos como del conjunto de conceptos que se han manejado hasta este momento. Para nosotros, como Asociación Guatemalteca de Personas con Discapacidad, AGPD, Manuel Todd, y al igual que el resto de organizaciones que componen el sector de personas con discapacidad aquí en Guatemala, es un gran honor ser copartícipes del desarrollo de esta actividad. El tema que tenemos hoy, que será desarrollado por nuestros panelistas, corresponde al hecho de conocer de en qué manera y de qué forma los datos que obtenemos y manejamos en las diferentes actividades dentro de el conocimiento y entrevista que se hacen a las personas con discapacidad, independiente de la región a la que pertenezcan, nos genera información que podemos adaptar y poder poner en práctica para identificar a la vez las necesidades, intereses y, e, y además ver las posibilidades de alternativas para encontrar soluciones o por lo menos apoyos necesarios a las personas con discapacidad. Los datos que se recolectan nos generan información, es cierto, pero la información a nosotros como organizaciones de personas con discapacidad hasta el momento nos ha ayudado a que podamos darle solución inmediata, no a largo plazo como se quisiera, pero para eso a todas las instituciones públicas que han estado participando de manera continua dentro del desarrollo del evento, nos va en la medida en que se vayan incluyendo y que participen, van a poder aprovechar de manera objetiva todo ese conjunto de datos que se han generado. No quedando más por ahorita, creo que le damos paso a la participación de, en este caso, de Juan Ángel, para que nos hable del tema importancia de la recolección de datos y su desagregación para la toma de decisiones para garantizar los derechos sobre la salud de las personas con discapacidad. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, voy a tratar de presentarme. Mi nombre es Juan Ángel de Goya. Estoy ahorita de pie para las personas con discapacidad visual. Tengo una camisa, un saco, uso lentes también para poder un poco describir cómo soy. Tengo a mi lado a los intérpretes de lengua de señas y a los panelistas que me acompañan, que por cierto tenemos una dama y dos caballeros. Y mi intérprete que está frente a mí tratando de llevar la información. Muy bien. Una vez dicho esto, bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es Juan Ángel de Gobella. Soy de Venezuela, específicamente de la ciudad de Caracas. Y bueno, tengo ahora dos responsabilidades. Uno, llevo la vicepresidencia de la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus familias. Y el segundo es, bueno, ser parte también de la Confederación Sordos de Venezuela, un poco el trabajo que realizo. Es un movimiento que trabaja, por supuesto, con diferentes aliados en Venezuela y defendemos y hacemos incidencia sobre los derechos de las personas con discapacidad. En este primer encuentro, que tiene como tema la salud inclusiva, hemos presentado diferentes experiencias de distintos países. Ya un momento, le pido disculpas que estamos el equipo organizándonos un momento. Muy bien, ahora sí. Continúo. Básicamente hemos disertado sobre diferentes temáticas de suma importancia y mi tema es la importancia de la desagregación de datos para generar acciones sanitarias inclusivas. Durante toda la mañana hemos estado disertando con ponentes de muy alta calidad,
un poco sobre la importancia de la convención, sobre las herramientas que tenemos para asegurar el tema del derecho a la salud de las personas con discapacidad. Y en este momento quiero enfocarme en esta temática específica, ¿no? Hemos hablado y quizás durante toda la mañana y durante el día de hoy han escuchado sobre los datos desagregados, ¿no? Los datos y su importancia para asegurar la planificación, para asegurar la toma de decisiones y la garantía de derechos. Ciertamente es un tema que requiere de toda la atención de todos los actores, pues es de suma importancia generar acciones que permitan el levantamiento de información que genere realmente datos muy claros para generar acciones en respuesta y acciones que permitan el acceso de las personas con discapacidad a los sistemas de salud, tanto en contextos de emergencia como en otros contextos. La siguiente lámina, por favor. Sí, quería como hacer hablar un poco y tomar en cuenta una vez más sobre las herramientas de las que hemos conversado. Uno de los temas o una de las herramientas que hemos estado quizás conversando durante el día de hoy, que ha sido la protagonista de muchos de los discursos, ha sido la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y es que el tema de los datos desagregados tiene su base en dos importantes artículos que yo quiero mencionar, ¿no? Uno es el artículo 25, el derecho a la salud, que ciertamente hemos estado viendo durante todo el día, y otro el artículo 31. El artículo 31 que justamente habla de la recopilación de datos estadísticos y cómo los estados partes son responsables de generar acciones para levantar datos estadísticos en función de entender y caracterizar a la población con discapacidad. Sí es importante entender que este enfoque debe tener, por supuesto, una característica interseccional. Es decir, debemos generar datos desagregados en el que se tomen en cuenta los diferentes sectores. Teniendo datos muy claros y datos precisos, permitimos, por supuesto, poder generar planes de acción. No podemos generar respuestas inclusivas si no entendemos a qué población estamos respondiendo. Teniendo claro estos datos, permite, por supuesto, generar acciones específicas en salud que respondan a las necesidades de las personas con discapacidad, basándonos en lo que establece la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Siguiente lámina, por favor. Bien, hay unos datos que se han también conversado y es el dato que se repite, que es el 15%, aproximadamente el 15% de la población global tiene algún tipo de discapacidad. Es un dato que traemos por lo general a todos nuestros discursos y siempre mencionamos, pero es importante seguir profundizando en esto. Un dato también importante que quiero mencionar es que una de cada 5 mujeres probablemente tiene algún tipo de discapacidad. A su vez, 1 de cada 10 niños, estos son datos generales que han sido recopilados por diferentes organizaciones para entender un poco cuál es la caracterización y cuáles son los números que ciertamente hablan de la población con discapacidad. Pero es necesario profundizar en esta estadística, específicamente en temas que tienen que ver con salud. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina. Pero ¿por qué son importantes? ¿No? Hablando un poco de esta temática. Los estados deben hacer el esfuerzo y deben realmente generar acciones para permitir el levantamiento de datos y de información. Existen herramientas muy importantes y que nosotros estamos también promoviendo, que es la herramienta del Grupo Washington, que más adelante vamos a conversar un poco sobre ella y vamos a precisar información al respecto, pero que permiten generar datos específicos sobre la prevalencia de discapacidad en la población. Estos datos permitirían, por supuesto, generar planes de acción mucho más transversales y teniendo ese enfoque interseccional del que le hemos estado conversando. Y permite, por supuesto, entender, en este caso, a qué condiciones de discapacidad estamos identificando y sus necesidades y además sus barreras. Siguiente lámina, por favor. Bien. Entrando ya en materia, ¿por qué es importante esta desagregación? En primer lugar, nos permite identificar y caracterizar a la población con discapacidad. Entender
el tipo de discapacidad o los diferentes tipos de discapacidad que podemos encontrar en la población. Y, por supuesto, generar acciones específicas encaminadas a responder a las necesidades de cada uno de los grupos, ya bien sea rehabilitación, ya bien sea las barreras que pueden encontrar en su vivir diario o en el acceso a los servicios de salud. También permite identificar las necesidades específicas de la población con discapacidad. No todas las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades. Hay necesidades distintas que requieren ser identificadas para poder responder ante ellas. A su vez, los datos desagregados permiten generar presupuestos inclusivos. Este es un tema de mucha importancia que yo quiero resaltar. El tema de los presupuestos inclusivos. Lamentablemente, lo que hemos visto en los diferentes espacios, en los diferentes estados, cuando vamos a exigir nuestros derechos y los ajustes que requerimos, nos dicen es que no hay presupuesto, es que no se tiene dinero para poder ejecutar estos planes de acción. Si generamos datos desagregados, podemos identificar qué necesidades presupuestarias tenemos que definir para la atención de las personas con discapacidad y la satisfacción, por supuesto, de las necesidades que esta población tiene. Asimismo, permite poder también generar formatos accesibles de información para la población. Permite generar realmente diferentes canales y formatos accesibles de comunicación para que las personas con discapacidad puedan acceder y conocer de los servicios y además puedan acceder a ellos. Uno de los elementos también importantes que permite la desagregación de datos es justamente generar la derivación de casos, es decir, podemos generar mapeo de servicios a través de la desagregación de datos y poder hacer derivaciones a los espacios específicos que requieren y que tenemos disponibles para atender a las personas con discapacidad. Hay servicios que pueden estar disponibles, pero que requieren generar procesos inclusivos para poder nosotros referir a las personas con discapacidad. Justamente el trabajar con base de datos desagregados permite generar este tipo de acciones. Y por último, que no quiero dejar de mencionar, que es sumamente importante, cuando generamos base de datos desagregados, cuando generamos números y generamos realmente la identificación de personas con discapacidad, nos permite coordinar mucho mejor. La coordinación de los diferentes actores es fundamental para poder realmente dar la respuesta que las personas con discapacidad requieren. Si queremos acciones realmente inclusivas, que no generen daño, que no generen realmente acciones quizás negativas hacia la persona con discapacidad, es necesario el levantamiento de datos estadísticos. Es necesario empezar a trabajar en función de entender cuántas personas con discapacidad tenemos y esa visión interseccional y dar ayudas específicas de acuerdo a cada una de las condiciones que podamos identificar. Muchas veces los gobiernos entregan y establecen respuestas que no van realmente de acuerdo o cónsonas con las necesidades de las personas con discapacidad. El ejemplo es, muchas veces se entregan ayudas técnicas que no están realmente adaptadas y que no están consensuadas y consultadas con la población con discapacidad. Justamente el evaluar, el monitorear y el seguir implementando acciones en conjunto con las OPD para poder levantar este tipo de información desagregada es el mensaje que queremos dejar en esta mañana. Bueno, creo que el tiempo se me ha acabado. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por la participación de Juan Ángel y una de las de los puntos a resaltar dentro de todo el proceso de exposición que él nos ha planteado es sobre el señalamiento del artículo 31 de la Convención, en donde se habla de la recopilación de datos y estadísticas. Ahí se señala el compromiso que deben adquirir los estados para tener los datos necesarios, objetivos, reales de las personas con discapacidad para promover los programas que sean los más adecuados a las características que nosotros podemos tener y responder a las necesidades reales que en áreas urbanas y en áreas rurales.
A continuación tenemos la participación de Antoine Renard con el tema de las preguntas del Washington Group y su importancia para la gestión de riesgos y desastres, de riesgos de desastres y acción humanitaria. Adelante, por favor. Muchas gracias, Marco. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, mi querido Antonio. Ok, muchas gracias. Bueno, gracias a todas, buenas tardes a todas y todos. Encantado de estar aquí para este encuentro regional. Gracias para el espacio que me dan la oportunidad de explicar un poco el tema de las preguntas del Washington Group a todas las organizaciones y agencias involucradas para que sea real este evento, aunque yo estoy presente de manera virtual, y más particularmente gracias a nuestro socio Riadis. Yo soy Antoine Renard, gerente de la unidad técnica de HI, Humanity and Inclusion, para el programa América Latina, y estoy basado en Bogotá. Y de hecho, qué lástima, la semana pasada estaba en Guatemala, pero es así. Entonces, todo virtual para mí. Entonces, para regresar, y eso es un poco en línea con lo que explicó Juan Manuel, disculpan, que las preguntas de Washington Group es una herramienta bastante importante para la recopilación de datos desglosados. Estas preguntas empezaron a nacer en 2001, cuando la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas creó este grupo de Washington, eso para mejorar la recogida, el análisis y el uso de los datos relacionados a la discapacidad. Así se desarrollaron herramientas de medición de la discapacidad para su uso en censos y encuestas nacionales. Aunque estas preguntas, las preguntas del Washington Group, solo abordan limitaciones en las realizaciones de actividades básicas, están diseñadas para ser analizadas con otra información. Por ejemplo, al desglosar los indicadores de resultados, como por ejemplo el acceso a la salud, lo que nos interesa aquí, es posible encontrar evidencias sobre la existencia de barreras ambientales que impiden a las personas con discapacidad a acceder a estos servicios. Bueno, desde varios años estas preguntas han sido aprobadas como las preguntas más adecuadas para desglosar los datos por tipo de discapacidad por varias agencias de las Naciones Unidas, pero también para la Alianza Internacional de la Discapacidad, IDEA, y el Consorcio Internacional sobre la Discapacidad y Desarrollo, IDDC. Hoy, las preguntas del Washington Group es la metodología de recopilación de datos preferida por la comunidad mundial sobre discapacidad a nivel nacional. Pero adicionalmente, hay más y más actores humanitarios y de desarrollo que están utilizando esta metodología. Por eso que lo hace que es importante. Esto va más allá del objetivo original de las preguntas, que era inicialmente de generar datos útiles para los gobiernos. Con la agenda de no dejar a nadie atrás, más organizaciones comprenden la necesidad de contar con datos de buena calidad desglosados por discapacidad. Al nivel local, los datos se recopilan para mejorar el diseño de los programas. A nivel de financiación, se recopilan para cumplir con los requisitos de los donantes. Y al nivel global, para contribuir a la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Hay muchos éxitos y ejemplos exitosos del uso de las preguntas del Washington Group por parte de actores humanitarios. Sin embargo, se puede también evidenciar que no siempre es posible recoger datos sobre las personas con discapacidad en las crisis humanitarias agudas. Las preguntas de Washington Group son una metodología adecuada, no son una metodología adecuada para todas las situaciones. ¿Por qué son importantes ahora estas preguntas
en la respuesta humanitaria, en la acción humanitaria o en la preparación ante desastres. Primero, al nivel de la organización que los usa, porque el uso de estas preguntas por parte de los actores humanitarios o de desarrollo para la preparación a desastres produce ya de una beneficios adicionales más allá de la generación de datos. De hecho, esto incluye una mejor comprensión de la discapacidad por parte del personal, de los enumeradores, y da lugar a cambio cultural en las organizaciones que las utilizan. Primero. Y después, claramente, en el ciclo humanitario, bueno, la buena práctica es primero de buscar si existen datos y fuentes de información secundarias sobre la discapacidad. Claramente se pueden utilizar las preguntas del Washington Group en las varias etapas del ciclo humanitario. ¿Para qué? Por ejemplo, para la etapa de preparación. La recopilación de datos sobre las personas con discapacidad utilizando las preguntas del Washington Group antes que se produzca la crisis es una buena inversión. Las inversiones a nivel nacional en censos de población, encuestas demográficas y sanitarias o sistemas de información sobre la gestión de la salud o la educación ofrecen a los encargados de la respuesta una base sólida. Pero ¿para qué se puede también utilizar estas preguntas? Durante la fase de evaluación de las necesidades. Los datos sobre las personas con discapacidad tienen el potencial de mejorar la programación. Lo hemos visto con Juan Manuel. La posibilidad de recopilar datos sobre discapacidad depende en gran medida del contexto. Hay que tener en cuenta el tiempo, el acceso a la ayuda humanitaria y el tipo de emergencias. Por ejemplo, en las emergencias de aparición repentina, puede ser difícil de recopilar datos individuales detallados en las primeras fases de la respuesta, por lo que deben realizarse esfuerzos durante la preparación para la emergencia en la fase anterior. Además, en la fase inicial de una respuesta humanitaria, los datos existentes pueden ser a veces irrelevantes después de que se haya producido la emergencia. Otro ejemplo, durante una emergencia de desplazamiento de refugiados, los datos pueden ser, gracias a las preguntas del Washington Group, pueden recogerse normalmente durante las actividades de registro de las personas. Otro ejemplo, durante crisis prolongadas, los datos pueden recogerse con frecuencia y utilizarse para ayudar a supervisar el rendimiento de la programación humanitaria. ¿Para qué también se pueden usar las preguntas del Washington Group? Hemos visto con la experiencia, con varias investigaciones, que las organizaciones que utilizan estas preguntas casi cada vez experimentan un aumento en el número de personas con discapacidad identificadas, lo que tuvo un impacto en su programación. Y eso permite de comprender la demografía con la prevalencia de las personas con discapacidad. Un ejemplo muy concreto, en el panorama de necesidades humanitarias de 2019 de Siria, publicado por OCHA, a este momento se identificó a 11.7 millones de personas que necesitaban asistencia humanitaria, en las cuales, atención, 3 millones son personas con discapacidad. Es decir, 25% de personas identificadas con discapacidad. Antoine, Sí. quedan 2 minutos. Ok, acabó casi. Permite también de medir el acceso al servicio por parte de las personas con discapacidad. Las preguntas del Washington Group deben adicionarse en las actividades de gestión de casos para que proporcione una información sobre el número de personas con discapacidad que acceden a programas y o servicios. Un mayor desglose por edad, sexo, ubicación u otras características pertinentes puede visibilizar a los actores humanitarios
los posibles obstáculos al acceso de determinados grupos, como las mujeres con discapacidad. Una buena práctica será de integrar las preguntas en las encuestas existentes. Así, las organizaciones pueden cruzar referencias con otros factores claves. Y para acabar, el uso de las preguntas del Washington Group permite de desagregar indicadores, la desagregación de los indicadores de los programas por discapacidad. Así, los datos desglosados por edad, sexo, discapacidad, son una forma informativa de comprender la situación de las personas con discapacidad y evaluar la eficacia de la acción humanitaria. Y para concluir, entonces, es muy importante de saber que las organizaciones que utilizan estas preguntas deben utilizarlas para que sea una evidencia también de la diferencia de acceso a servicios, es decir, con otras preguntas, con otros tipos de metodologías, otras encuestas, la diferencia de acceso a servicio de personas con discapacidad con personas sin discapacidad. Eso es muy importante de hacer esta comparación para que tengamos evidencias en eso. Y claramente que las preguntas de Washington Group necesitan una formación que no se puede hacer de una, pero que también es muy importante de tener la metodología muy bien seguida y entendida. Aquí me acabo y disculpan por el tiempo. Muchas gracias. Y por mi acento, disculpen. Gracias, muy amable por compartirnos la información. Identificando lo que son las preguntas del Washington Group, podemos tener la idea de que estandarizan la solicitud o la búsqueda de los datos que nos generen la información para poder tener de manera objetiva lo que requerimos de las personas con discapacidad. Para nosotros, ahorita le damos la palabra a la doctora Ana Pons con el tema de acciones que está implementando el sector salud para la identificación y visibilización de las personas con discapacidad en el sistema nacional. Buenas tardes y adelante, doctora. Sí, buenas tardes. Me complace representar al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y al programa de discapacidad, el cual fue nacido hace muy poco tiempo, 2004 exactamente, a costa de los acuerdos de paz en Guatemala y por el conflicto armado. Hablar de una acción es también ver qué reacción vamos a tener. Y es así como nos hemos dado cuenta de que el Ministerio de Salud Pública ha tenido una dificultad de conocimiento acerca de las personas con discapacidad. Parte de ello es que nuestros profesionales y nuestros proveedores de servicio no saben qué es discapacidad. Confunden la discapacidad con una condición. Y realmente el programa de discapacidad se ha dado a la tarea de demostrar que la discapacidad es un concepto que sí evoluciona, que va a resultar de una interacción entre las personas con deficiencias, pero que también debemos de tomar en cuenta las barreras debidas a esa actitud, a ese entorno, que van a evitar esa participación plena y efectiva dentro de la sociedad. Es ahí como contar con datos sobre la población es algo muy importante. Sabemos que la situación de la discapacidad en el mundo viven en alguna forma de discapacidad más de 1.000 millones. 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento y esa prevalencia está aumentando. Pero en Guatemala, hablamos ya de las preguntas del Washington Group.
Realmente el Washington Group, esas preguntas fueron utilizadas por el INE en el 2018. Y también esas preguntas también fueron utilizadas en la ENDIS 2016, a la cual me voy a referir un poco y de la que el Ministerio de Salud Pública ha tomado como programa. La población actual son 17.109.746 según el INE, pero la población con discapacidad aproximadamente es 2.323.855. También hablamos de la Organización Mundial de la Salud y sabemos que es parte también de la ENDIS 2016, como también la parte del INE. Calculamos que el 10.2% existen en Guatemala personas con discapacidad del total de su población. Bueno, hay causas principales congénitas, el 27%, enfermedades el 34%, accidentes 29%, como bien lo dijo Sebastián. Y bueno, hablamos de la ENDIS, que realmente nos va a indicar muchas facetas. Dentro de eso debemos de tomar en cuenta que nuestra población envejece, que el riesgo de discapacidad es superior entre los adultos mayores y que el aumento mundial de las enfermedades crónicas están a la orden del día. Bien, vamos a ver la parte de lo que nos reflejó la posibilidad de tener alguna discapacidad que aumenta con la edad. Es así como el 26%, y se los acabo de decir, es que los adultos de 50 años en adelante son el 26%. También, parte de la ENDIS 2016, nos reflejó una parte visual, una parte auditiva, una parte cognitiva, etcétera, con ciertos porcentajes, pero que realmente la situación de Guatemala es más dable en la parte central que en la parte rural. Una dificultad tenemos. Excelentes las 5 preguntas del Washington Group. Excelentes. No las estoy criticando. Más, sin embargo, la forma de cómo capacitamos a nuestros encuestadores, ese es otro cantar de los cantares, ¿verdad? Es la manera más errónea de capacitar a una persona sin hacerle valer que verdaderamente se trata de lo que refiere una discapacidad. Muy bien. ¿Por qué la inclusión es una responsabilidad del Estado? Esa es una parte tan importante que nos dejó la ENDIS, que realmente tenemos una constitución que nos habla, una convención, una política, y la verdad es que Guatemala cuenta con políticas, con leyes, con convenciones, que son compromisos para atender a personas con discapacidad. ¿Qué pasa con Guatemala? Que realmente no da la acción de cumplir con los compromisos asumidos, en donde necesita financiamiento, voluntad, capacidad técnica y acciones que de veras permitan el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Todo ello genera oportunidades. Otra cosa importante es que el Ministerio de Salud Pública tiene a cargo el Código de Salud, según su Código de Salud, como la rectoría del sector salud a nivel nacional. Él conduce, él regula, él vigila, coordina y evalúa las acciones de las instituciones de salud a nivel nacional. Y es así como el Ministerio de Salud Pública ha coordinado con sectores públicos, con instituciones públicas, tanto centralizadas como descentralizadas, y a eso convertimos un sector de salud. Lamentablemente, a veces los de turno olvidan esa parte. Funciones y responsabilidades. Bueno, formulamos, organizamos, dirigimos. Tenemos 3 niveles, casi un especializado, en donde podemos atenderlos. Es cierto, Sebastián dijo 2 hospitales,
pero también tenemos hospitales dentro de nuestra red de servicio en cada uno de los departamentos de Guatemala. Tenemos regionales y regionales en donde muchas veces sí hay especialidades. Y les voy a contar por qué. Porque a veces desconocemos de un lado y del otro. Los niveles de atención, tenemos centros comunitarios, puestos de salud, centros de salud, maternidades periféricas, centros de urgencias de 24 horas, clínicas periféricas, hospitales distritales, departamentales, regionales, generales, de referencia nacional. Muy bien. Nuestro programa impulsa acciones de promoción, prevención, detección, asistencia y rehabilitación que ayudan a esos servicios realmente por medio de normas, protocolos, guías de atención para que tengan un sentido humanitario e integral. Toman en cuenta todos los ciclos de vida. Las personas con discapacidad son atendidas desde su maternidad, desde que está antes del nacimiento hasta la muerte. Hablamos también en el Ministerio de Interculturalidad y Género. Son situaciones que muchas veces se desconocen. ¿Qué hace el Ministerio de Salud Pública? No realmente hacemos referencia de ello y es por eso que nos acusan de no hacer. Entonces, sí tenemos acuerdos, 115-99, sí tenemos un acuerdo realmente en donde existe el programa, sí tenemos acuerdo de paz en derechos humanos, Constitución de la República. Estamos dentro del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad actuando, refiriendo y desarrollando junto con otras instituciones. Tenemos ahorita actualmente una comisión intrainstitucional para hacer certificación y también tenemos una comisión nacional para la salud ocular. ¿Qué significa? Nosotros estamos trabajando por la inclusión. Sabemos que faltan muchos pasos por concluir y queremos lograr que todos los individuos o grupos sociales puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades. Sí, doctora, 2 minutos. Ok. Es respetar, es apreciar que todos los miembros valiosos de nuestra comunidad brindan un trato justo, pero es eliminar barreras. Es modificar cosas, procedimientos o sistemas que permitan a una persona con una discapacidad que lo use al máximo. Esa es la parte que trabajamos la física, la sensorial, la intelectual, hacemos normas de atención, hacemos investigación, coordinamos, pero nos dimos cuenta de algo y yo creo que con eso voy a concluir. Que realmente teníamos una debilidad en la participación, en la emisión y la actualización de la prevención, preparación, mitigación de desastres y calamidades al no tomarlos en cuenta. Y es así como esa inclusión debe empezar desde los municipios y las comunidades, como lo dijo la ENDIS. Es así como Ingrid H. nace con nosotros, no como una investigación en conjunto, sino como una inclusión para la gestión de riesgos de desastres en hospitales y que prontamente será en nuestras áreas de salud más adelante. Muy bien, la situación actual de certificación es si estamos listos para iniciar con un sistema nacional de certificación como Ministerio de Salud Pública, certificar, pero que realmente también la parte del Estado es parte del cual va a desarrollar y va a responder a lo que nosotros certifiquemos. ¿Qué van a hacer ustedes también? ¿Qué les van a dar a esas personas con discapacidad? Necesitan una ley. ¿Qué más necesitan? Es así como nosotros también trabajamos en salud ocular con varias entidades y hacemos coordinaciones interinstitucionales. También vemos la parte física, no solo desarrollamos situaciones de afiches,
sino que también trabajamos en 9 áreas, la parte del método Ponseti con pie Equinovaro. Tenemos una red nacional en donde están de audición, en donde la estamos conformando con CEDAF, con CONADI, con Mintrad. Y bueno, tenemos una investigación en tracoma, ¿verdad? En donde estamos por erradicar el tracoma en Guatemala. Hacemos la coordinación inter e intrainstitucional y la parte que nos deja débil se llama rehabilitación. Pero más sin embargo sabemos perfectamente que estamos prontos a desarrollar. Muchísimas gracias. Gracias, doctora, muy amable por habernos compartido esta valiosa información en donde podemos identificar, ¿verdad? El conjunto de atribuciones que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en Guatemala ha ido incorporando a las diferentes actividades que realiza en función de las personas con discapacidad. La amplia gama de atención que se proponen dentro de sus políticas internas son bastante llamativas. Nosotros esperamos que de una u otra manera, además de obtener mayor información, podamos tener un mayor acceso y de preferencia de forma progresiva, fundamentalmente en áreas rurales. Gracias y le damos paso a Esteban Gómez, que es que viene en representación del Consejo Nacional de Atención a Personas con Discapacidad, CONADI, con el tema del rol de los consejos de discapacidad en incidencia de recopilación de datos para la efectiva toma de decisiones. Buenas tardes y adelante. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a los organizadores del evento por tomar en cuenta al CONADI, ya que considero que es fundamental su participación como parte del ejercicio de la función que tiene como ente nacional en cuanto a velar por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Se nos pidió abordar un poco sobre cuál es el papel y qué es lo que hace el CONADI al día de hoy en cuanto a la recopilación de datos estadísticos, y ya sabemos, según los compañeros y colegas quienes me antecedieron, cuál es la importancia de contar con datos estadísticos desagregados a nivel nacional. Creo que en esa parte está más que claro. Así que para poder arrancar esa parte, yo quisiera indicar cuál es el marco, cuáles son los compromisos de país y el marco normativo que obliga al Estado y a sus instituciones a realizar este ejercicio que por mucho ha quedado rezagado. Sabemos que las preguntas del Washington Group se crearon a partir del año 2000, 2001, y que en Guatemala empezaron a implementarse hasta el año 2015. Solo eso nos da un indicador de cuánto tiempo ha pasado y que el Estado no ha asumido esta responsabilidad. Justamente en esa línea es que quiero desarrollar la presentación. Tenemos entonces que el artículo 31 de la Convención habla específicamente que los estados están comprometidos y que deben de invertir para que esto se genere. Pero también tenemos el decreto número 135/96, que es la Ley de Atención a Personas con Discapacidad, y en su reglamento indica que el CONADI deberá incidir políticamente o deberá incidir en otras áreas también ante el Instituto Nacional de Estadística para que integre componentes que generen datos sobre discapacidad. Pero también tenemos el mismo decreto 3-85 que da vida, digamos, la ley orgánica del Instituto Nacional de Estadística, que habla que el Estado debe recopilar información estadística de toda la población. Y cuando se dice toda la población es de toda. Pero tenemos el objetivo 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, donde también indican que los estados deben de generar información estadística para las personas con discapacidad, desagregado mínimamente por pueblos, por sexo y por otras variables. Tenemos como marcos normativos internos del CONADI la Política Nacional en Discapacidad, que también tiene cierto componente que busca esta acción.
Y finalmente tenemos un plan de acción, o el CONADI tiene un plan de acción que emana de las observaciones, de las recomendaciones y observaciones de país que hiciera el Comité de Expertos en el año 2016. Es decir, si queremos encontrar sustento, lo tenemos. Acá la cuestión es que cómo se operativiza y cómo se canaliza todo este marco que obliga al Estado a poder generar esta información. Ahora bien, tenemos ciertos mecanismos en los que ya muchos han hablado de cómo se genera información estadística. Tenemos como línea base los registros administrativos, que eso todas las instituciones públicas manejan registros administrativos. Sin embargo, al día de hoy hay algunas instituciones que aún no contemplan algún componente sobre discapacidad, y eso es sumamente grave. En otros casos sí se contemplan, pero son únicamente para usos internos, es decir, no se hace mayor cosa con esa información que se genera. Tenemos encuestas, tenemos específicamente en discapacidad la ENDIS 2005 y la ENDIS 2016. Es hasta el año 2016 que se incorpora el set corto del Washington Group y en donde ya podemos tener información más desagregada. Sin embargo, es una encuesta, también tiene una debilidad. En cuanto a los censos, pues miren, a lo largo de ya varios años, se dice que es el 12º censo de vivienda y 7º de población, y acá es hasta el año 2018 en donde se incorpora el componente del Washington Group. Es decir, hasta antes del 2018, el Estado no sabía si tenía o no personas con discapacidad, en dónde estaban, en qué condiciones se encontraban, cuáles eran los rangos de edad, y obviamente si no se sabía eso, pues no se sabían las necesidades específicas que se tienen. Entonces, es hasta el año 2018 que ya contamos con información que nos permite como entender cómo se caracteriza el país en este tema. Pero también hay otro mecanismo que el Estado utiliza para generar información, y estos son los clasificadores temáticos. No existe actualmente uno sobre discapacidad. Eso también es otra debilidad. Y bueno, y luego tenemos estudios específicos y datos que se generan de otra fuente. Entonces, estos son todos los mecanismos que el Estado utiliza para generar información, y en cuántos de ellos se tiene referencia de personas con discapacidad. Al día de hoy podremos decir que en algunos registros administrativos, en algunas encuestas y en un censo únicamente. Ahora, ya se ha hablado mucho de cuál es la importancia de los datos. Creo que todos sabemos, ¿verdad? Si no tenemos datos, pues no podemos orientarnos, no sabemos exactamente si generar una política pública va a llegar a quienes realmente corresponden, no tenemos una base sólida. Y justamente para eso es que actualmente se hacen muchos esfuerzos en lograr generar datos de diversas fuentes para que sea el sustento en la elaboración de políticas públicas. Con mucha propiedad yo puedo decir que actualmente hay políticas públicas que sí han incorporado este componente. La de empleo digno, por ejemplo, del Ministerio de Economía, la de la juventud, es reciente, de reciente actualización, y así hay políticas que han ido integrando ciertos componentes, lo cual es bastante bueno. Pero también contar con datos estadísticos nos permite establecer indicadores y medir el avance de estas mismas políticas públicas, y esto es fundamental. Es decir, si no contamos con datos estadísticos, no vamos realmente a medir si una política es funcional o no es funcional, si llegó, si transformó la calidad de vida por la cual se generó esta política, o la cual generó esa necesidad de crear una política. Entonces, eso sería un aspecto fundamental. Pero también permite caracterizar las condiciones y los niveles de inclusión de los grupos subrepresentados en el país. Y finalmente nos permite medir el nivel de inversión pública a grupos vulnerados. Y eso ya lo mencionaron hace un momento. Entonces, contar con datos no es solamente decir, bueno, sabemos que en Guatemala hay 1.408.736 personas con discapacidad. Ese dato frío no nos dice cuántos hay, pero no nos dice absolutamente nada. Podemos ser retóricos en manejar los datos, en saber incluso cuántas personas con discapacidad visual, física, intelectual, etcétera. Y si somos muy buenos para los números, seguramente nos lo vamos a memorizar, pero de ahí esto no va a pasar. Si estos datos realmente no aterrizan a las políticas públicas, no aterrizan a la asignación presupuestaria, no aterrizan a normativas internas y sobre todo a leyes.
Bueno, en todo este bagaje de necesidad de generar datos estadísticos, ¿cuál es el rol del CONADI? ¿O qué ha venido haciendo el CONADI en este sentido? Actualmente el CONADI se encuentra o ha sido incorporado recientemente como parte del Sistema Estadístico Nacional. Eso es buenísimo, porque el Sistema Estadístico Nacional es conformado por muchas instituciones públicas en donde se, digamos, brindan los lineamientos de cómo incorporar estas variables de la población en los distintos registros administrativos. Se está haciendo ese esfuerzo de incluir, de ser parte de esta mesa. También se ha hecho el esfuerzo a través de la Dirección de Censos y Encuestas del INE, en que en las próximas encuestas, por ejemplo, la encuesta de condiciones de vida, la encuesta de salud materno-infantil, la encuesta nacional de egresos e ingresos, la encuesta nacional agropecuaria, entre muchas más que el INE hace constantemente y que hasta el día de hoy no cuentan con la variable de discapacidad, pues está haciendo justo ese proceso, ¿verdad? De visualizar la necesidad de que mínimamente incorporen el set corto de Washington Group. Si esto se logra, tendremos a mediano plazo datos e información mucho más desagregada, que nos va a permitir tomar mejores decisiones a nivel interinstitucional. También el rol dentro del quehacer del CONADI actualmente están fomentando la realización de censos locales por la estructura que tiene el propio CONADI, que son las oficinas municipales de discapacidad, y asesora en la incorporación del Washington Group en encuestas municipales y en la plataforma que actualmente maneja el Tribunal Supremo Electoral para actualización de personas y empadronamiento de personas con discapacidad. Y bien, ya en la parte final de mi intervención quisiera, como estamos hablando de la importancia de los datos, yo acá quiero traer información que es reciente, que no es generada por el CONADI como tal, sino es por la CICSA, que es el portal que genera datos estadísticos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, pero el CONADI, digamos, utiliza esta información para desagregarla. Y tenemos acá que hasta el día de hoy, como estamos hablando en cuanto al acceso a salud, tenemos que hasta el día de hoy en Guatemala existen 4.266.247 personas que han tenido acceso a su primera dosis de vacuna. Esto de 18 años en adelante. De estas personas, 269.247 personas con discapacidad han tenido su primera dosis, lo que representa el 6.31 de toda la población con una dosis en cuanto a la vacuna. Y tenemos acá que ya las personas que han tenido el cuadro completo son 2.154.848 personas de 18 años en adelante, y de estas, más de 2 millones de personas, únicamente 156.966 personas con discapacidad tienen el cuadro completo. Haciendo ya, digamos, datos más generales, esto representa el 7.28 de la población vacunada. O sea, el 7.28 de toda la población que ya tiene sus 2 dosis son personas con discapacidad. Y de todo este universo de población, el 55% de las personas ya vacunadas son hombres y el 45% son mujeres. Es decir, el dato estadístico nos brinda inmediatamente indicadores de qué está sucediendo. Y bueno, dentro de la misma desagregación de la información, tenemos que las personas de 70 años en adelante son el grupo que mayor, digamos, que mayor personas representan, quienes han acudido a la vacunación y que tienen ya el cuadro completo de personas con discapacidad. Y el 50%, y de toda esta población, el 50% de personas vacunadas son del departamento de Guatemala. Ojo, eso es importantísimo, porque aquí estamos viendo una centralización o de alguna manera que la vacuna está llegando más a las personas de la capital, de las áreas urbanas, y se está dejando alrededor a las personas de los departamentos sin la vacuna. Tenemos que acá que en Quetzaltenango, o sea, no se está dejando, pero el acceso, digamos, las personas que están accediendo a la vacuna representan únicamente esa edad. En Quetzaltenango tenemos acá, y estos son datos que reporta CICSA, que alcanza el 7% de personas vacunadas con sus 2 dosis. Y después de eso no existe ningún otro departamento en donde más del 5% de la población con discapacidad ya tenga su esquema completo. Entonces, si hacemos una relación de estos datos, de esta información, y digamos, y tomamos en cuenta las personas con discapacidad en Guatemala mayores de 18 años, que da un total de 1.235.256 personas,
que reportaron ser mayores de 18 años y de ellas, ¿cuántas personas con discapacidad se han vacunado? Al día de hoy, tenemos el dato de que 12.71% de personas con discapacidad en Guatemala tienen su dosis completa. Así de manera muy rápida, brindo un resumen sobre el acceso a la vacunación y al servicio de salud que se tiene en Guatemala según los datos reportados por esta plataforma. Entonces, los datos estadísticos nos permiten esto, tener una lectura del país inmediatamente. Así que con eso finalizo mi intervención. Muchas gracias. Gracias, muy amable, Esteban. Para nosotros es bien importante que identifiquemos que en la encuesta nacional de discapacidad ENDIS, más los datos generados en los últimos y con las últimas informaciones proporcionadas, nos reflejan la posibilidad de una integración progresiva a un sistema, en el caso particular de esquemas de vacunación moderados o completos, no, de personas con discapacidad. Todo ese cúmulo de datos e información nos pueden ayudar a establecer una identificación plena y clara de la perspectiva que nosotros podemos tener dentro de este ámbito, que son la salud, acceso a la salud y los beneficios que podemos obtener. Adelante. Sí. Sí. Gracias. Hablar de datos sensibles en donde no hay una provisión de servicios de vacuna dentro de los departamentos es falso. Realmente el programa de vacunación ha dotado a toda la población de Guatemala. Yo he visto con estos ojos ver realmente el programa de inmunizaciones, brindar las dosis de vacuna y las ambulancias han llegado de los departamentos a recoger. Sí. También tenemos que cuadrar algo. Vean la situación en donde la población no quiere vacunarse, no le tiene confianza a la vacuna y muchas veces la razón es por las mismas reacciones que se dan. Entonces, hemos visto en los sectores de salud el hinchamiento en Alta Verapaz, cosas que definitivamente no valoramos ni vemos. Entonces, sinceramente es cierto, son las personas que se han vacunado, tampoco vamos a acusar que son personas con discapacidad, pero lamentablemente inclusive el dato que tenemos de personas con discapacidad es muy bajo en las áreas rurales porque las personas todavía esconden a sus niños para que no sean contados en ese censo. Gracias, doctora, por la información y ampliación a la vez, ¿verdad? A continuación, nosotros vamos a tener la posibilidad de participación de Silva Arriola con el tema Sistema de Calificación y la Clasificación de la Discapacidad en la región, avances y desafíos. Adelante, Silva. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi colega Andrea está apoyándome en este momento con mi presentación. La verdad es que han tenido una jornada bastante cansada, pero ha sido bastante interesante escuchar a los distintos panelistas. De verdad, yo quiero agradecer los datos que nos ha proporcionado Esteban de CONADE y creo que en realidad es un poco interesante e importante y sobre todo necesario para las personas con discapacidad y las organizaciones representativas conocer los datos de cómo va avanzando la vacunación en personas con discapacidad y que pueden haber muchos factores del por qué las personas con discapacidad no están asistiendo a los centros de vacunación y justamente esos factores no los estamos viendo ni los estamos leyendo
porque hay información que, como decían las personas que me han precedido, nos falta cuando hablamos de datos. Como decía Esteban, hablar de datos es un dato frío, pero hay muchas más características que debemos de conocer sobre las personas con discapacidad. Por ejemplo, yo acá en el chat leía un comentario de un colega que decía, a través de los censos no es la mejor herramienta de medir la prevalencia de discapacidad, pero tampoco es una de las mejores herramientas de poder medir cuál es la situación en la que se puedan encontrar las personas con discapacidad. Entonces, ahora vamos a hablar rápidamente sobre la certificación de la discapacidad desde una perspectiva de los derechos humanos. Voy a tratar de ser muy rápida porque supongo que ya están muy cansados. Y cuando hablamos de certificación, que ya lo decía la doctora Pons, el Ministerio de Salud en Guatemala está haciendo esfuerzos por establecer un procedimiento de certificación en Guatemala, al igual que existe en países de la región como el Ecuador, Bolivia, Venezuela, Argentina, por citar algunos, ¿verdad? En ese sentido, cuando hablamos de certificación de la discapacidad, hay dos temas que se nos vienen a la mente: evaluación y valoración. Creo que es una y que es la otra. ¿Cómo podemos hablar de certificación si hablamos de evaluación? Evaluar es un concepto bastante ético o ligado a la ética, ¿verdad? Evaluar es algo más que llevar el esquema de un formulario, llevarlo al pie de la letra. Evaluar es incluirse, indagar, investigar cuáles son esas formas de discriminación y de desigualdad que pueden enfrentar las personas con discapacidad. Entonces, no solo es conocer, bueno, el 5% de las personas tiene discapacidades intelectuales. No, ese 5% de personas con discapacidades intelectuales está en una situación de pobreza, tienen acceso a servicios, este porcentaje de personas con discapacidad están centrados en el área norte de Ciudad de Guatemala. Esta es la dirección de esta persona que enfrenta muchas más exclusiones. Eso nos va a dar un proceso de evaluación. Ahora, cuando hablamos de la valoración de la discapacidad, podemos encontrar algunos criterios que se han ido evolucionando de acuerdo con las normas, las leyes, decretos para el reconocimiento del grado de la discapacidad. Incluye, por ejemplo, cuál es el nivel de la deficiencia que tiene una persona y cuáles son esas barreras a las que se está enfrentando. La valoración de la deficiencia es, por ejemplo, cuando nos han diagnosticado. Sí, muchas gracias. Acá me están ayudando en el chat y justamente la valoración es asignar una puntuación a ese nivel de funcionamiento y está basado en baremos. Muchas gracias al colega, no alcancé a leer el nombre. Ejemplo de la valoración de la discapacidad. La valoración de la discapacidad, como decía aquí el colega, nos puede decir el grado de la discapacidad es leve, es media, es alta, o el grado de la discapacidad lo podemos tener en porcentajes, como lo hacen a través de los baremos en los que miden la discapacidad, por ejemplo, en Venezuela, que nos dice, esta persona tiene un porcentaje de discapacidad de 30, 40, 20, 100, 10%. Bueno, me voy a saltar esto de la remisión de casos porque eso creo que ya lo van a abordar en otro espacio, pero ¿qué es lo importante que debemos notar las personas con discapacidad en las organizaciones representativas? Los procesos de certificación se deben de fundamentar en una filosofía de no hacer daño. ¿Qué quiere decir eso? Las personas con discapacidad tienen que tener la confianza que pueden asistir a un proceso de certificación de su discapacidad y que ese proceso de certificación en principio no va a ser discriminatorio, no va a servir, por ejemplo, para negarles un acceso a un préstamo, una tarjeta de crédito, a un servicio específico, por ejemplo,
o que en el caso de la certificación de la discapacidad para niños con discapacidad no va a significar que los niños y las niñas no van a ser recibidas en el colegio, en la escuela. Tenemos que tener un proceso que no nos lleve a hacer daño. O, por ejemplo, que un proceso de certificación al que se puedan enfrentar o seguir las personas con discapacidades intelectuales y psicosociales no sirva para excluirlas de la prestación de servicios o del ejercicio de sus derechos. Una certificación que hace daño, que está sentada en violentar derechos, utiliza este proceso para, por ejemplo, privar de la capacidad legal a las personas con discapacidad intelectual o psicosocial. Un ejemplo podría ser que una persona con discapacidad intelectual o psicosocial tiene su carnet de certificación y dice que tiene un porcentaje de discapacidad del 80% o alto, como se quiera medir, y eso pueda servir para que un juez le prohíba acceder a la herencia de sus familias, por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces, este proceso de certificación no debe de estar fundamentado en negar o restringir los derechos de las personas. Entonces, en los países donde ya hay un proceso de certificación establecido, y en los donde no hay un proceso de certificación establecido y donde se está gestando, como en Guatemala, las organizaciones de las personas con discapacidad deben de ser vigilantes sobre este tema. Los ministerios de salud, los ministerios de desarrollo o la institucionalidad que esté a cargo de establecer el proceso de certificación de la discapacidad no puede avanzar sin la opinión de las personas con discapacidad. Deben de garantizar que los protocolos que están realizando, las legislaciones que están impulsando, están sentadas en esta filosofía de no hacer daño. Y acá llevamos a un dilema, y es una pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? La certificación o la tarjeta de la discapacidad es un medio para acceder a apoyos o es un instrumento de estigmatización. Esa es una pregunta que las organizaciones de las personas con discapacidad se deben de hacer y vigilar los procesos de certificación en sus países. Así como se gesta, está siendo discriminatorio, está siendo un medio para acceder al apoyo. Es lo que decía ¿sí? Quedan 2 minutos. Sí, me voy a parar, gracias. Es lo que decía el colega de CONADI anteriormente. O sea, si ya hay políticas establecidas con ciertos programas definidos, el proceso de certificación o la tarjeta de certificación puede servir a las personas con discapacidad para acceder a esos programas. Bueno, faltará ver si de verdad las políticas son inclusivas, ¿verdad? En ese sentido, podemos decir por qué los gobiernos deben o realizan los procesos de certificación, y justamente una de las funciones que los gobiernos tienen es hacer programas que incluyan a las personas con discapacidad. Entonces el proceso de certificación debe de estar enfocalizado hacia ese nivel, hacia identificar cuáles personas con discapacidad necesitan esos apoyos y cuáles no, porque habrán quienes vivan en una condición socioeconómica mejor que otras y otras que necesiten, o por su nivel de funcionamiento son mucho más dependientes y necesitan programas de intervención específicos como, no sé, cuidadores, asistentes personales, etcétera, ¿verdad? Los gobiernos, a través de este proceso de certificación, podemos identificar qué tipos de apoyos requiere cada persona. Entonces, el proceso de certificación es un poco más individualizado que lo que hablábamos anteriormente en las estadísticas o en los datos administrativos. El proceso de certificación individualiza la situación y la condición en la que se encuentra una persona con discapacidad. ¿Y qué dice el comité de la CRPD? El comité de la convención dice que hay que garantizar
que se deben garantizar que los procesos de certificación identifiquen las necesidades de las personas. Entonces acá, para finalizar, voy a decirles, hay que centrarnos un poco en el artículo 1 de la convención, en la definición de lo que es discapacidad. Entonces hay que establecer un proceso de certificación que no solo mida el funcionamiento o el nivel de deficiencia de una persona, ya sea una deficiencia física, mental, intelectual o psicosocial, sino las barreras a las que se está enfrentando esa persona en su entorno. Y eso es lo que va a definir el nivel de discapacidad que tiene la persona. Entonces hay que retroceder o focalizarnos, mejor dicho, es la palabra más correcta, en este artículo de la Convención cuando se establece un proceso de certificación de la discapacidad, una evaluación de la discapacidad de acuerdo a la CDPD debe analizar esto que les decía, el nivel de funcionamiento y las barreras del entorno a la que se está enfrentando cada persona con discapacidad. ¿Y qué dice el comité sobre la certificación de la discapacidad o la tarjeta o la credencial que verifica cuál es el nivel de discapacidad? Dice, la tarjeta de discapacidad, el certificado de discapacidad no debe de ser en muchos estados una condición previa para acceder a apoyos. Esto es el comité y es un análisis al que debemos de entrar las personas con discapacidad, las organizaciones que están empezando este proceso y las que ya tienen un proceso establecido. Bueno, yo lo voy a dejar por aquí. Muchas gracias. Gracias, muy amable, Silpa. No nos queda más que agradecer a cada uno de los panelistas por habernos compartido sus conocimientos, ampliar nuestra perspectiva e identificar muchos elementos que debemos tomar en cuenta, como son los datos estadísticos que nos sirven esencialmente, como tengo que repetir, para la toma de decisiones, tanto a nivel de organizaciones de personas con discapacidad, instituciones públicas y todo lo que tenga que estar relacionado con el sector que componemos las personas con discapacidad. Gracias, muy amable. Buena tarde. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta tarde. Un excelente panel. Hemos aprendido, creo, un día de mucho aprendizaje, mucha información y vemos cómo esas buenas prácticas que se van llevando aquí en Guatemala y en los diferentes países de la región que nos han acompañado en este encuentro. Que sea un encuentro en realidad donde podamos compartir y aprender las experiencias de todos y cada uno de los países. Que sirva para seguir fortaleciendo nuestros procesos de incidencia y nuestro trabajo en cada una de nuestras organizaciones y localidades. Quiero agradecer a todos, absolutamente a todos, a Anthony, a Silpa que se conectaron en línea, a todos los panelistas que estuvieron desde diferentes partes de la región conectados y a todos ustedes que nos han acompañado de manera presencial, que da una muestra de que podemos volver ya a encontrarnos, podemos volver a estar un poco cerca, pero siempre cuidándonos porque aún el virus está cerca. Agradecemos a todos los que nos han seguido también en vivo a través del los canales de Facebook, de YouTube y también de la plataforma de Zoom. Antoine, muchísimas gracias por tu compañía desde Colombia y a HI también por el excelente trabajo que viene realizando en la respuesta humanitaria y en la inclusión de las personas con discapacidad. Igualmente a Silpa.